Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y como todos los días vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con nuestros principales temas de esta jornada. El gobierno del presidente Santos pierde 14 puntos de aprobación. Le contamos cuáles son los números que respaldan esa desaprobación ciudadana de su gestión. Hay preacuerdo de gobierno en Alemania. Angela Merkel se juega la última carta para repetir por cuarta vez consecutiva como canciller y mantener ese suprapoder de Berlín sobre Bruselas. Hablaremos también de la herencia del Partido Popular en España, una deuda pública récord pese a las promesas de Mariano Rajoy. Revisamos también los números y las impresiones. Y entramos en materia de inmediato. Fíjense en esto, mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se le ha hecho casi un hábito criticar a gobiernos vecinos, hablamos muy específicamente del vecino Venezuela, la popularidad del presidente dentro de su propio país pues va en picada, o al menos ese es el resultado de una encuesta de opinión que fue realizada recientemente y que hoy reportan desde varios portales en la web. Por lo menos tenemos este de América Economía justamente, que dice aprobación del presidente colombiano Juan Manuel Santos cae al 14%, según Yanjas, que es catalogada como la primera plataforma de opinión pública de Colombia. Esta encuesta señala que el 76% de los encuestados no aprueba la gestión del presidente Santos. Por su parte, el 26% restante, hay un 5% que no lo aprueba ni lo desaprueba y otro 5% que no sabe o que no respondió. Esto significa que solamente cuenta con una aprobación del 14%, también con una desaprobación del gabinete ministerial. El gobierno de Santos tiene un 76% de desaprobación y solo un 13% pues que lo respalda. En lo económico la cosa no cambia porque hay de hecho un 89% de los encuestados que piensa que el país está estancado o en retroceso, mientras que solo el 9% señala que la economía efectivamente está progresando. Y claro que se trata de una encuesta y no tendríamos por qué creerle, pero lo cierto es que hay datos muy concretos de la economía colombiana que respalda justamente este análisis de opinión, y es que el presidente Santos, mientras señala la gestión, por ejemplo, del gobierno bolivariano, hace caso omiso a los propios problemas internos de Colombia, entre los que se cuentan la pobreza y el desempleo como problemas estructurales, más no coyunturales. Vamos a hacer un balance justamente en números de la gestión del presidente Santos. Y es que de acuerdo a un estudio de la CEPAL, hasta el 2016 se contaban 3,64 millones de pobres en Colombia, equivalente a 28% del total, una tasa que además superó al 27,8% registrado para el año 2015. Para el mismo año 2016, la pobreza extrema se situó en 8,5%, cuando en 2015 y 2014 fue de 7,9% y 8,1% respectivamente. Es decir, hasta 2016 se contabilizaban 4,14 millones de colombianos por debajo de este umbral. Ahí lo tenemos. Por su parte, la tasa de desempleo en noviembre del año pasado, 2017, se situó en un 8,4%, con un alza del 0,9% frente al registro del mismo mes para el año 2016, cuando esta misma tasa llegaba solamente a 7,5%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Es decir, estamos hablando de cifras oficiales reportadas por el propio Estado colombiano y que dan cuenta de esa situación económica, de esos problemas estructurales que vive su población.
En Ecuador sigue en descenso la tasa de desocupación y así lo indica el estudio del INEC para el mes de enero. Pero en medio de esta tasa positiva existen dos elementos que merecen la atención del nuevo gobierno, que son el trabajo formal y el informal. Vamos a reportar los números. Los últimos datos del Banco Central confirman que Ecuador transita un proceso de recuperación económica, por el cual el PIB del país reportó un crecimiento de 1,9% en el segundo trimestre del 2017. Un buen dato. Sin embargo, no oculta las necesidades pendientes en la matriz productiva interna que, tal como sugiere el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, pasa, entre otras cosas, por equilibrar la balanza entre el empleo formal y el informal, cuya brecha se expande en 15,4 puntos. El reciente estudio del Instituto de Estadística y Censo del país reveló datos positivos sobre la reducción del desempleo, al ubicarse en 4,6% en el 2017, un 0,6% menos respecto al 2016. Aún así, persiste el resto de disminuir el subempleo en el país. De la población total en edad para trabajar, es decir, 7.712.177 personas, el 42,3% posee trabajos adecuados, percibiendo salarios iguales o superiores al mínimo legal, ubicado en $386 con jornada laboral completa de 40 horas semanales. Mientras tanto, el 57,7% restante de la población económicamente activa está subempleada, es decir, hace parte del mercado laboral informal. Dentro de esta categoría entran aquellos trabajadores que perciben ingresos inferiores al mínimo, quienes no laboran en jornada horaria legal, y el sector de los no remunerados, como trabajadores del hogar y ayudantes. Por último, el estudio del INEC indica que el empleo en la ciudad fue de 5,8% y en las zonas rurales de 2,1 puntos porcentuales. Están los números entonces del mundo laboral en Ecuador. Ahora hablando de otro tema, fíjense que Puerto Rico, ya hablando sobre las perspectivas de este 2018, inicia pues el año con muchos desafíos que están pendientes del año pasado, empezando con una deuda externa que sigue allí sin poder reestructurarse y sumando ahora los daños ocasionados por el huracán María y que parecen que no están en la agenda prioritaria del gobierno estadounidense. Tenemos datos de que el Ministerio de Hacienda de Puerto Rico, en su voz de su ministro, Raúl Maldonado, admitió dificultades económicas tras registrarse una caída del ingreso fiscal en $260 millones. Decía que la baja recaudación de estos impuestos se produjo por los efectos del huracán María, que aún mantienen pues sin electricidad, sin energía eléctrica al 40% de los puertorriqueños. Esto ocasionó, por supuesto, el cierre de comercios, miles de despidos y el éxodo de 275.000 personas hacia otros países. Asimismo, el informe del Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico señala que el monto ínfimo para la reconstrucción, calculado en $5.000 millones, la emigración y la deuda, la multimillonaria deuda de $73.000 millones, contribuyen pues a este escenario negativo en el campo tributario. Y en Venezuela, el gobierno bolivariano sigue trabajando para poner en funcionamiento el petro, la criptomoneda venezolana, también la primera del mundo, que está sustentada en recursos naturales aprobados y certificados mundialmente. Tenemos entonces titular del portal web del Correo del Orinoco, que lo tenemos: Observatorio Blockchain apuntalará desarrollo de red para criptominería digital. El secretario general del Observatorio Venezolano del Blockchain, Daniel Peña, indicó que entonces se va a desarrollar un pool, es decir, una red en Venezuela para que la criptominería digital pues se
se haga, se establezca, que no es lo mismo minar con un pool o con un departamento, con un equipamiento en Venezuela, que se tenga en el mismo país o que se tenga en China o en Europa, por ejemplo. Esto va a permitir reforzar el poder de cómputo, acotaba justamente Daniel Peña. El gobierno nacional ha autorizado el uso de otras criptomonedas a las personas que están minando, así como a próximos desarrollos. Actualmente, esta criptominería digital no regulada en el país produce entre 80 y 100 millones de dólares mensuales, según las estimaciones. Con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela, se prevé llegar entonces a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares en un lapso máximo de 24 meses. Y siguiendo con las noticias de Venezuela, este país pues despliega esas estrategias frontera afuera para paliar las restricciones financieras, pero no por ello dejan de atender lo que está pasando acá en lo interno. Este miércoles el presidente Nicolás Maduro presidió una actividad oficial en el marco pues de sus estrategias con los jóvenes y se informaba lo siguiente en la cuenta de Twitter de Prensa Presidencial. El plan Chamba Juvenil permitió el milagro de ingresar 11.000 nuevos maestros y maestras al campo educativo. Ahí lo tenemos entonces, nos vamos así a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando en nuestro tema de análisis Alemania y ese preacuerdo ya consolidado para consolidar justamente el gobierno por venir. A la vuelta. Alemania ya dio ese esperado primer paso para consolidar, para formar el gobierno. Todo apunta a la reedición de la gran coalición que, pese a sus muchos detractores y el poco entusiasmo que despierta, sobre todo en las encuestas, parece que es la única fórmula de gobierno que le queda a Merkel por explorar tras el fracaso de sus conversaciones con liberales y con los verdes. La alternativa restante era gobernar o en minoría o celebrar nuevas elecciones, algo que no le conviene entonces a la líder alemana en vista de las citas que marcan la agenda europea en este 2018. Le vamos a contar más en nuestro informe. Después de pasar más de 100 días sin gobierno, finalmente apareció el humo blanco en Alemania. Con una jornada maratoniana pero fructífera para la cúpula del gobierno socialdemócrata de Martin Schulz y el bloque conservador liderado por Angela Merkel, culminaron 3 meses de intensas negociaciones e incertidumbre por el futuro de Berlín. El resultado, un preacuerdo con el cual finalmente se formará una nueva coalición de gobierno y se disimulará, aunque sea momentáneamente, la escalada gradual de una crisis política latente. El pacto para impulsar el que sería el cuarto mandato de Merkel fue anunciado por la propia presidenta en funciones, quien mientras respiraba aliviada, reconocía los desafíos de una dinámica mundo que no espera la necesidad de un nuevo comienzo para Europa. Al tiempo que prometía que Alemania, junto a Francia, encontrarán soluciones para alcanzar este objetivo. Hemos visto desde las elecciones que el mundo no nos está esperando. En particular con respecto a Europa, estamos convencidos de que necesitamos un nuevo comienzo para Europa. Hemos desarrollado las ideas y trabajado con mucha confianza, especialmente entre los líderes del partido. Estoy convencida de que encontraremos nuevas formas de cooperar en ello con Francia.
mit Frankreich finden werden. El guiño a Francia fue respondido de inmediato. El presidente Emmanuel Macron devolvió el gesto a Merkel aplaudiendo los términos del acuerdo provisional, cuya base contiene un programa de gobierno conjunto resumido en 28 páginas y que hasta el último momento todavía permanecía en discusión abierta sobre los temas centrales como las finanzas y los impuestos o incluso decisiones importantes sobre la sanidad y el sistema de seguridad social. Los términos de este acuerdo provisional son más favorables en cuanto al proyecto europeo alcanzado en intentos anteriores de formar una coalición a fines del año pasado. Así que personalmente estoy satisfecho con este paso adelante. A propósito, coincido con algunas de las convicciones compartidas por el canciller y por Martin Schulz en las áreas donde es posible un acuerdo y veo señales favorables de un mayor progreso en los asuntos europeos que apoyo y he defendido. Aunque el terreno parece más firme, nada está seguro hasta que el Partido Socialdemócrata no respalde el acuerdo de sus líderes en el Congreso del próximo 21 de enero. La reedición de la llamada Gran Coalición entre ambas formaciones alemanas pende de un hilo. Pero esto es lo de menos. La verdadera tensión emana del rol que juega Alemania dentro de la Unión Europea como líder político de facto de los 28 y una posición económica acomodada como resultado de su poder de maniobra sobre el bloque. Y es que Berlín podrá aparentar querer compartir parte de su liderazgo con París, pero soltar el control financiero de la Unión Europea o aflojar las cuerdas que mantienen la dependencia importadora de sus productos en el mercado único no es negociable. Y pese a que las delegaciones hicieron un pacto de confidencialidad para no entorpecer este proceso de negociación, los medios alemanes picaron adelante, ya daban cuenta sobre algunos puntos claves de este preacuerdo que en materia económica mantiene ese mismo tono de austeridad y estipularía aparentemente, entre otras cosas, suprimir los fondos de reequilibrio territorial para las regiones más pobres del este de Alemania y además de una anunciada congelación de impuestos. El principio de acuerdo para formar una nueva gran coalición en Alemania contempla temas claves tanto para Berlín como para la Unión Europea en su conjunto. A lo interno, conservadores y socialdemócratas se comprometen a mantener un presupuesto equilibrado y sin deudas. El aparente consenso contempla un desembolso de 5.950 millones de euros en educación, investigación y digitalización, la anulación de las limitaciones del Estado federal de participar en las políticas educativas centrales. En este punto, también se acordó que para 2025, Alemania debe invertir el 3.5% de su PIB en investigación y desarrollo. En materia de seguridad social, Merkel y Scholz decidieron mantener la fórmula de calcular el monto de las pensiones, cuyo porcentaje base es de 48% del salario devengado durante los últimos años por cada trabajador. En cuanto a la sanidad, la contribución de los seguros médicos públicos se dividirá en partes iguales entre el empleado y la empresa. El Pacto por la Gran Coalición Alemana también dispone medidas tributarias. Si bien el texto exige una fiscalidad justa para las grandes empresas, especialmente para las empresas de Internet, como Google, Apple, Facebook o Amazon, en materia de impuestos, no procederá un alza para las rentas más al ras, no tasarán más a los ricos y se reducirá gradualmente el impuesto de solidaridad por un volumen total de 10.000 millones de euros hasta 2021. Ahora bien, eso era a lo interno, pero este documento de la supuesta gran coalición también esboza cómo deben configurarse la nueva arquitectura financiera en lo que respecta a la zona euro. Sigue la línea de las reformas estructurales prometidas por el presidente francés Emmanuel Macron para, y vuelven a prometer allí, prevenir y mitigar las crisis financieras, aun y cuando todavía no las puedan ver venir, quiero decir. Aquí justamente figura una línea
línea presupuestaria de la zona de la moneda única incluida en el presupuesto de la Unión Europea, en el que Alemania aumentaría su contribución. Más responsabilidades económicas podrían significar entonces también más derechos sobre las decisiones dentro de la UE, y teniendo en cuenta que la agenda de 2018 incluye el cierre del acuerdo para el Brexit y además se discute el relevo de Mario Draghi al frente del BCE, Merkel debe estar suficientemente interesada entonces en continuar con esa línea de maniobra sobre Bruselas. Aquí estamos entonces, segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a revisar cuál es esa pesada herencia que deja el Partido Popular en España. Vamos a hablar de inmediato de lo que sería el mayor desfalco de la historia de España y probablemente también de toda Europa. El gobierno del Partido Popular está usando hasta el 97,4% de los fondos de la reserva del sistema de pensiones en comprar deuda pública. Mariano Rajoy marca otro récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en noviembre de 2017 en 9.000 millones de euros respecto justamente al mes anterior. Estas son las cifras difundidas por el Banco de España, que sitúa en 1.142.801 euros esta deuda. Según la entidad, el incremento de los débitos públicos en noviembre es consecuencia fundamentalmente del mayor endeudamiento registrado en el ámbito del Estado, que, como decimos, aumentó en 11.145 millones hasta un total de 987.178 millones de euros. También en máximos históricos se encuentra la deuda de las administraciones de la Seguridad Social, que llegaron ya hasta un punto de no regreso en 4.179 hasta ubicarse en 27.364 millones. Esta es la pesada herencia del gobierno de Rajoy. Vamos a compartir a continuación algunas de las impresiones de los usuarios de la red social Twitter a propósito justamente de estos números, de esta información. Aquí lo tenemos en el primer tuit. Rodríguez publica: ¿os acordáis cuando Rajoy decía que tener una deuda de 700.000 millones era una catástrofe? Lo pregunta. Ahora, gracias a ese crack, España debe 1,5 billones. En un segundo tuit, este mismo usuario escribía: deuda al 150%, urgencias colapsadas en toda España, recortes brutales en ayudas a la dependencia, impuesto al sol, fraude fiscal. Esto todo y más pasa con el gobierno de Rajoy, pero ellos solo saben hablar de Venezuela. Ahora, en otro tuit de otro usuario, justamente dice: Rajoy deja deuda de 1.400 millones de euros a los españoles, pero repite en los medios y organismos internacionales que sacó a España de la crisis. Son las impresiones entonces en la red social Twitter acerca de la deuda pública, de la pesada herencia del Partido Popular. Y la criptomoneda más famosa del mundo, el Bitcoin, baja del nivel de los $10.000 y pierde la mitad de su valor en apenas un mes. Los analistas achacan estos desplomes a la inquietud ante las posibles nuevas regulaciones sobre el Bitcoin o incluso la prohibición de su comercio en países como Corea del Sur. El Mundo.es titula: el Bitcoin baja de nivel de los $10.000 y, como decimos, pierde la mitad de su valor en tan solo 30 días. La senda bajista actual se prolonga por cuarta semana consecutiva y su magnitud roza el umbral del 50%. El pasado 17 de diciembre, recordamos, alcanzaba niveles récord a un paso de los $20.000. Un mes después, la moneda encriptada ha registrado mínimos por debajo de los 10.000. Ethereum, por su parte, que es la segunda criptomoneda con mayor capitalización global, también acumula una caída superior al 20%, mientras que las siguientes, Ripple y Bitcoin Cash, pierden entre un 10 y un 15%.
Así se mueve entonces el mundo financiero. Nosotros, por supuesto, nos quedamos aquí siempre reportándoles. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Chao, chao.